La mayoría de las personas cree que dormir es como apagar una computadora. Te acuestas, cierras los ojos, te desconectas y listo. Al día siguiente deberías estar bien. Y por eso mucha gente vive totalmente confundida, porque cumplen con las horas, porque se duermen, porque durmieron toda la noche entre comillas, pero se despiertan igual de cansadas, con la mente espesa, con el cuerpo pesado, como si el descanso nunca hubiera ocurrido verdaderamente. Y aquí es donde empieza la verdad incómoda, ¿sí? Dormir no es lo mismo que descansar. Dormir es un estado en sí, ¿no? Descansar es un resultado. Dormir es estar inconsciente. Descansar es que tu sistema haya podido repararse, regularse y reorganizar. Y puede pasar que tu cuerpo haya estado dormido, pero tu sistema nervioso haya pasado la noche entera en alerta. Eso es lo que casi nadie logra entender, porque dormir en realidad no es hacer nada o no es no hacer nada. Dormir es uno de los procesos más activos y complejos de la biología humana. No es un apagado, no. Es un cambio de modo. Es como si tu cerebro dejara de atender al mundo externo para poder meterse a trabajar en la parte interna: memoria, emoción, limpieza metabólica, regulación hormonal, reparación del cuerpo, integración mental. O sea, mientras tú desapareces, tu organismo entra en un turno de mantenimiento profundo. Entonces, cuando alguien dice yo duermo pero no descanso, lo que está diciendo sin saberlo es mi cuerpo entró en sueño pero no logro completar el trabajo nocturno. Y eso puede pasar por muchas razones, ya sea fragmentación, microdespertares, mala arquitectura del sueño, respiración alterada, estrés crónico, cortisol elevado, exceso de estímulos mentales, mala señal circadiana. Pero antes de hablar de las causas, tienes que entender el principio, ¿ok? El descanso no depende de cuántas horas estuviste acostada, sino de que también tu cerebro pudo cambiar de modo y ejecutar sus procesos nocturnos. Te lo pongo de forma muy clara, ¿sí? Hay personas que duermen 6 horas y se levantan funcionales, con energía, con claridad, y hay personas que duermen 9 horas y se levantan totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque el sueño no solo se mide por la cantidad, sino que se mide por la calidad del procesamiento interno. Dormir es un requisito, descansar es un fenómeno. Y hay algo todavía mucho más importante que quiero que te grabes. Muchas veces tú crees que dormiste de corrido porque no recuerdas haberte despertado, pero tu cerebro sí pudo haberse despertado microsegundos o minutos sin que tú lo recuerdes. Esos microdespertares no siempre entran en tu memoria consciente, pero sí rompen el patrón. Y si rompes el patrón, sueles interrumpir el proceso. Es como querer cargar un teléfono conectándolo y desconectándolo durante toda la noche. Sí, estuvo cargando, claro que sí, pero no cargó bien. Por eso, cuando yo te digo dormir no es descansar, no es que es una frase bonita, no. Es un principio biológico. El sueño tiene que ser profundo, continuo y con arquitectura adecuada para que pueda ser netamente restaurador. Y si el cuerpo no entra en ciertos estados específicos, no hay una reparación real. Y aquí viene una distinción que cambia todo. Tú puedes estar dormida y a la vez tener un sistema nervioso encendido, ¿sí? Suena un poco contradictorio, pero es totalmente real. Hay personas que duermen con el cuerpo, pero su cerebro sigue en un modo amenaza, sigue en contención interna, respiración superficial, activación simpática, sueños cargados, mandíbula apretadas, micro despertares, corazón acelerado sin darse cuenta. No es insomnio clásico, es un sueño no restaurador. Entonces, el sueño no es simplemente me dormí. El sueño es mi sistema nervioso bajó a un modo de reparación. Y esa es la gran diferencia entre inconsciencia y descanso. Y aquí te lo explico con otra imagen, digamos, referencial, ¿no? Mucha gente usa la cama como un lugar de guerra mental. Se acuestan y empiezan a pensar, a revisar, a preocuparse, a anticipar, a hablarse mal, a recordar, a planear, a sufrir. El cuerpo se apaga por cansancio, sí, pero el sistema nervioso no entra en seguridad y sin seguridad el sueño se vuelve netamente superficial, ¿ok? Dormir existe,
Descansar no. Por eso hay personas que despiertan con cansancio emocional, como si hubieran estado peleando toda la noche. Y de cierta forma, sí, su cerebro estuvo activado, no necesariamente con pensamientos conscientes, sino con un tono biológico de amenaza. Y aquí es donde quiero que entiendas algo bien profundo. El descanso real es un estado de permiso biológico. El cuerpo solo repara cuando siente que no tiene que defenderse. Tu cerebro solo entra en mantenimiento profundo cuando su lectura interna es seguro soltar, ¿sí? Y si tu vida diurna es estrés, hiperalerta, presión, urgencia, redes, estímulos, ansiedad, cortisol, muchas veces tu noche no cambia mágicamente solo porque apagas la luz y ya, no. El sistema nervioso no entiende de horarios, entiende de estados. Si viviste el día en modo supervivencia, la noche puede seguir en esa frecuencia, aunque de alguna u otra manera trates de dormir. Entonces, desde aquí la pregunta es, o la pregunta correcta sería, ¿cuántas horas? No es cuántas horas dormí, es mi cuerpo logró entrar en reparación profunda. Tu mente amaneció más clara. Tu emoción amaneció más estable. Tu cuerpo amaneció más ligero. Tu energía es continua o se cae en pedazos. Esos son señales de un verdadero descanso real. Y esto es clave. Dormir es una función biológica que muchos logran, pero descansar es un proceso de regulación que no todos consiguen, porque claro, requiere condiciones internas y externas específicas. Por eso este video existe, porque si tú has sentido que duermes pero no logras descansar, no es simplemente una imaginación, no es flojera, no es que tú eres así, no, es que algo en tu arquitectura nocturna, en cómo tu cerebro y tu sistema nervioso están usando la noche, no está funcionando realmente como debería, ¿sí? Y a partir de aquí, ahora sí, podemos entrar en lo que casi nadie suele explicar, cómo está construido el sueño por dentro, ¿sí? ¿Qué fases existen? ¿Qué hace cada fase? ¿Y por qué si una falla, tú duermes pero no logras restaurar? ¿Ok? Cuando una persona dice me dormí, en realidad está nombrando un proceso que tiene múltiples niveles internos. Dormir no es caer en un único estado uniforme. Dormir es entrar en una secuencia organizada de fases que el cerebro recorre varias veces cada noche, como si descendieras y ascendieras por distintos pisos de profundidad neurológica y cada uno de esos pisos tiene funciones distintas. Una noche saludable no es una línea plana, es una curva, ¿ok? Repetitiva. El cerebro atraviesa ciclos que duran aproximadamente 90 minutos y dentro de cada ciclo pasa por etapas de transición, estabilidad, profundidad y procesamiento emocional. Lo importante no es entrar, es poder completar el recorrido. La primera fase es una transición, es el umbral entre vigilia y sueño. El cuerpo empieza a soltar el tono muscular, la mente pierde foco sostenido, los pensamientos se vuelven, digamos, un poco fragmentados, aparecen imágenes sueltas, microsueños breves. Aquí muchas personas sienten que todavía no están dormidas, pero el cerebro ya empezó a cambiar su patrón eléctrico. Es una puerta de entrada muy frágil. Por eso cualquier estímulo, ya sea la luz, ya sea el ruido, notificaciones, preocupaciones, puede sacarte muy fácilmente de ahí. No es restauradora todavía. Es solo un cruce. Después viene una fase de estabilización. Aquí el sueño ya se consolida un poco más. La actividad cerebral se organiza en ritmos más lentos y aparecen patrones eléctricos característicos que indican que el cerebro está bloqueando parcialmente la entrada de estímulos externos. Es como si bajara el volumen del mundo. La respiración se vuelve más regular, la temperatura corporal empieza a descender, la conciencia externa se tiende a reducir. Esta fase ocupa una gran parte de la noche en los adultos. No es la más profunda, pero es clave en sí para sostener la continuidad. Si esta fase es frágil, la noche se fragmenta. Luego entramos a una fase profunda. Esta es uno de los núcleos de descanso físico verdaderos.
Aquí las ondas cerebrales son lentas y de gran amplitud. El cuerpo entra en un modo reparación, ¿sí? Claro, mucho más potente. Disminuye la actividad simpática, aumenta la parasimpática. Se favorece la liberación de la hormona del crecimiento, se activa la reparación tisular, la recuperación muscular, la regulación inmune. Despertar a alguien en esta fase es difícil y si lo haces suele sentirse desorientado porque el cerebro está en su nivel de desconexión sensorial más alto. Si esta fase es insuficiente, el cuerpo duerme, sí, pero no se repara. Muchas personas con estrés crónico, dolores persistentes, alcohol nocturno o sueño fragmentado pierden proporción de sueño profundo y el resultado no siempre es no dormir, no, es dormir sin restaurar. Se levantan como si el cuerpo no hubiera pasado por la fase del mantenimiento. Después de ese descenso profundo, el cerebro empieza a subir nuevamente hacia fases más activas y aparece una de las etapas más fascinantes del sueño humano, el sueño REM. Aquí ocurre aparentemente algo contradictorio. El cerebro se activa de manera eléctrica, ¿sí? Pero el cuerpo permanece inhibido muscularmente. Hay parálisis fisiológica temporal, no patológica, protectora. Evita que representes físicamente tus sueños. En estas fases los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. La actividad cerebral se parece más a la vigilia que al sueño profundo. Aquí aparecen los sueños narrativos más vividos, pero no son solo historias, son procesamientos emocionales, ¿sí? Integración de memoria, reorganización de las experiencias, regulación afectiva. El sueño REM cumple una función crucial, que es ayudar a procesar la carga emocional del día sin la misma activación química que tuvo en vigilia. Es como si el cerebro pudiera revisar experiencias intensas en un laboratorio interno seguro. Por eso, cuando el REM se altera, aumenta la irritabilidad y la ansiedad. Y por supuesto, la reactividad emocional, ¿sí? Dormir profundo repara el cuerpo. Dormir REM reorganiza la mente y sus emociones. Y lo más importante, estas fases no ocurren solo una vez, se repiten en ciclos. Durante toda la noche, al inicio predominan las fases más profundas. Hacia la madrugada aumenta la proporción de REM. Por eso, cortar el sueño temprano elimina más sueño emocional que sueño físico. Dormir solo 5 horas no recorta todo igual, recorta especialmente las partes más ligadas a la recuperación emocional y cognitiva. También debes entender esto. No todos los despertares son recordados. Puedes salir de una fase, moverte, cambiar de postura, incluso abrir brevemente los ojos y no guardarlo en tu memoria. Pero cada micro despertar rompe una continuidad del ciclo y sin continuidad la arquitectura se debilita sustancialmente. Imagina que cada ciclo, digámoslo así, es un programa que debe ejecutarse completo. Si lo interrumpes de manera repetida, el proceso corre pero no termina. Esto es lo que ocurre en muchas personas con sueño no restaurador. Ejecutan fragmentos de fases, pero no ciclos completos. Y aquí entra una idea poderosa. ¿Sí? No basta con dormir a tiempo, digámoslo así. Hay que dormir ciclos completos. Por eso alguien puede estar 8 horas en la cama, pero con interrupciones, activaciones, mala respiración, estrés, y completar pocos ciclos reales. El resultado, la cantidad sin calidad, inconsistencia sin restauración. Además, estas fases no son rígidas, son sensibles a la luz, a la temperatura, al estrés, al alcohol, a los medicamentos, a las pantallas, a los horarios, emoción no procesada, respiraciones nocturnas. El sueño es biológico, pero también es contexto. Tu día moldea tu noche. Y ahora que entiendes el sueño, que el sueño tiene estructura interna, puedes entender por qué no todo dormir es descansar. ¿Sí? ¿Por qué no todo dormir atraviesa correctamente estas fases? El descanso real no es caer dormido, es atravesar la arquitectura de una manera completa. Mientras tú estás dormida, tu cerebro no entra en una pausa, entra en mantenimiento avanzado, cambia de tareas,
Cambia de prioridades, cambia de modo operativo. Si durante todo el día el cerebro está orientado a responder, decidir, reaccionar y procesar estímulos externos, durante la noche está orientado a ordenar, limpiar, consolidar e integrar. Una de las funciones más importantes que ocurren durante el sueño es la consolidación de la memoria. Todo lo que viviste, digamos, durante el día, lo que aprendiste, lo que estudiaste, lo que experimentaste, lo que lograste sentir, no se guarda de forma estable en el momento en que ocurre. Primero, lo que pasa por un almacenamiento temporal. Es durante el sueño cuando el cerebro decide qué se guarda, qué se integra y qué es lo que se va a descartar. Es como si durante la noche el cerebro revisara el material del día y dijera, esto se archiva, esto no es necesario. Por eso dormir bien mejora en sí la memoria, el aprendizaje y por supuesto la claridad mental. Y por eso dormir mal tiende a deteriorar la concentración, aunque hayas estudiado demasiado, ¿sí? No es falta de inteligencia, es falta de consolidación nocturna. Aprender no termina cuando dejas de estudiar, entiéndelo. Termina cuando duermes después de estudiar. Durante ciertas fases, especialmente el sueño profundo y partes del REM, se refuerzan conexiones sinápticas útiles y se debilitan las irrelevantes. A esto se llama reorganización sináptica. No es poético, ¿no? Es más que todo físico. Tus conexiones neuronales se ajustan de noche. El cerebro optimiza su cableado. Otra función crítica que fue descubierta relativamente hace poco es la limpieza metabólica cerebral. Durante años se pensó que el cerebro no tenía un sistema de drenaje eficiente como otros órganos. Hoy sabemos que durante el sueño profundo se activa un sistema de limpieza que está netamente especializado. El sistema linfático, que permite que el líquido cerebroespinal circule con mayor intensidad entre las neuronas y elimine desechos metabólicos acumulados durante la vigilia. Dicho simple, mientras duermes profundo, tu cerebro se lava, se eliminan subproductos tóxicos del metabolismo neuronal, se reduce la carga inflamatoria, se despeja el entorno cerebral. Esto lo que produce es, digamos, un cerebro más activo durante el sueño profundo que durante la vigilia. Por eso la privación crónica de sueño no solo cansa, también estresa biológicamente al cerebro. Esto no es metáfora, digamos que dormir limpia, es fisiología. Otra tarea nocturna fundamental es la regulación emocional. Las experiencias emocionales del día no se procesan completamente en el momento en que ocurren. Muchas quedan, digamos, abiertas. El sueño, especialmente el REM, participa en reprocesarlas. Integra emoción con memoria sin la misma intensidad química del momento original. Por eso, después de dormir bien, muchos problemas se sienten manejables y después de dormir mal, todo parece grande y caótico. Dormir no borra lo que sientes, lo reorganiza para que puedas sostenerlo. Durante el sueño REM, el cerebro reactiva los circuitos emocionales, pero con un entorno neuroquímico totalmente distinto, ¿sí? Menor carga de ciertas sustancias asociadas a estrés agudo. Eso permite revisar experiencias difíciles sin la misma activación defensiva. Es como terapia nocturna automática, digámoslo así, del sistema emocional. También ocurre algo clave para la creatividad y la resolución de los problemas. El cerebro dormido establece conexiones entre redes que durante la vigilia están más separadas, más divididas. Por eso a veces despiertas con soluciones, ideas o comprensiones nuevas. Esto no es magia, es recombinación neuronal offline, ¿sí? Muchas personas han tenido esta experiencia. No entendían algo, duermen, lo entienden. No sabían cómo resolver. Duermen, aparece la claridad. El cerebro siguió trabajando sin ruido externo. Otra función nocturna importante es el reajuste de la sensibilidad neuronal. Durante el día, tus sistemas sensoriales y cognitivos se saturan. El sueño recalibra los umbrales, restaura la sensibilidad útil, evita la sobrecarga. Sin ese reajuste, todo empieza a sentirse excesivo. Ruido, demanda, emoción, estímulo. Aparece la irritabilidad, no por carácter, por saturación no reseteada. También debes explicar que el sueño participa en la regulación de redes de amenaza. La privación de sueño aumenta la reactividad
de los circuitos de alarma y reduce la modulación de los circuitos reguladores. El resultado, más respuestas emocionales impulsivas, menos freno. Por eso, dormir mal te vuelve más reactiva, más ansiosa, más irritable, incluso si no pasó nada. El cerebro cansado interpreta el mundo como más peligroso. Y hay otro punto muy importante. El sueño no solo guarda recuerdos, también extrae significado. No almacena solo datos, integra contexto emocional. Por eso recuerdas la carga de una experiencia, no solo el hecho. El procesamiento nocturno tiende a transformar la experiencia en una narrativa interna. Si el sueño se tiende a fragmentar, ese procesamiento queda incompleto y lo incompleto emocionalmente tiende a reaparecer. Pensamientos repetitivos, carga emocional persistente, reactividad exagerada, recuerdos intrusivos. No siempre es trauma, a veces es sueño insuficiente. Todo esto ocurre sin que tú lo veas, sin que tú lo controles, sin que tú lo sientas de manera directa, pero lo notas en el resultado, la claridad o la niebla, regulación o la irritabilidad, integración o saturación. Por eso la frase exacta sería: no duermes para apagarte, duermes para que tu cerebro se repare trabajando. Está buena la frase. Y cuando ese trabajo nocturno no puede ejecutarse bien, tú no estás cansada, estás neurobiológicamente desregulada al día siguiente. Claro, mientras el cerebro entra en sus ciclos de procesamiento, tu sistema nervioso autónomo, el que regula el corazón, la respiración, el tono vascular, la digestión, la inflamación y, por supuesto, la respuesta de alerta, también debería cambiar de modo. El sueño saludable no es solo cerebral, es autonómico. Es decir, no solo importa que te duermas, importa qué rama de tu sistema nervioso domina la noche. Durante el día, especialmente en contextos modernos, muchas personas viven con predominio del sistema simpático, que ya sería el modo acción, modo respuesta, modo presión, modo resolver. Y no es malo, es necesario, pero no puede ser permanente. El problema es que muchos cuerpos ya no saben apagar ese modo al llegar la noche. El sueño verdadero o verdaderamente restaurador requiere un desplazamiento progresivo hacia un predominio parasimpático. El parasimpático es el modo de reparación, la digestión, la restauración y la conservación de energía. Es el estado biológico donde el cuerpo interviene en reparar en vez de defenderse. Y si ese desplazamiento no ocurre, tú puedes estar dormida, pero tu fisiología sigue despierta. Dormir con el cerebro no basta. Hay que dormir con el sistema nervioso en una noche regulada. A medida que avanzan las fases profundas del sueño, la frecuencia cardíaca tiende a descender, la presión arterial baja, la respiración se vuelve más lenta y eficiente, el tono muscular cae y aumenta la variabilidad cardíaca, un indicador de flexibilidad autonómica saludable. El cuerpo entra en un modo de ahorro y reparación coordinado. Pero cuando hay estrés crónico, ansiedad sostenida, trauma no procesado, hiperactivación diaria, muchas personas se entran a la cama con el simpático todavía dominante. Se duermen por agotamiento, no por regulación. Y eso produce un tipo de sueño distinto, más superficial, mucho más fragmentado, más reactivo a estímulos internos y externos. Por fuera parece que durmieron, por dentro no hubo descenso completo. Baja la guardia. Esto no se ve mucho en personas se ve mucho más que todo en personas que apretan la mandíbula en la noche, que tienen micro despertares frecuentes, que se mueven mucho, que tienen sueños de persecución, que despiertan con el corazón totalmente acelerado o que amanecen tensas sin razón clara. No es casual, es fisiología de alerta que no bajó completamente. También hay una danza hormonal nocturna que depende del sistema nervioso. El cortisol es una hormona de activación. Debería estar bajo durante la primera parte de la noche. Y claro, empezar a subir de manera gradual hacia la madrugada para poder facilitar el despertar. Pero en personas estresadas, el cortisol puede permanecer elevado en una noche temprana.
El resultado sería sueño ligero, despertares, sensaciones de no caer profundo, ¿sí? Al mismo tiempo, la melatonina, que es señal biológica de oscuridad, debería subir al anochecer para poder facilitar la entrada al sueño. Pero la melatonina no responde a tu intención, responde a las señales de luz, las pantallas, la iluminación intensa nocturna y la exposición lumínica tardía retrasan o reducen esa señal. Entonces, el sistema nervioso recibe mensajes mixtos. El reloj dice noche, la luz dice día y el sueño entra desalineado. Tu sistema nervioso no entiende de relojes, entiende de señales biológicas. Otra función nocturna crítica del sistema nervioso es la coordinación con el sistema inmune. Durante el sueño profundo aumentan los procesos de regulación inflamatoria y de respuesta inmune adaptativa. Por eso, la falta crónica de sueño se asocia con mayor inflamación basal, peor respuesta inmune y mayor vulnerabilidad a enfermedad. Dormir mal no solo cansa, debilita defensas. También ocurre una regulación metabólica, la sensibilidad a la insulina, la señal de hambre y la saciedad y el equilibrio energético están influenciados por la calidad del sueño. Cuando el sistema nervioso nocturno no entra en modo restaurador, aumenta la probabilidad de desregulación del apetito al día siguiente. Más antojos, más impulsividad alimentaria, peor control de la ingesta. No es solo conducta, es señal neuroendocrina alterada. Hay otro punto muy importante. El sistema nervioso también regula la respiración durante el sueño. Si la respiración nocturna es ineficiente, por obstrucción, colapso de la vía aérea, ronquidos intensos o pausas respiratorias, el cuerpo entra rápidamente en microalertas para poder activar o reactivar la respiración. Aunque no lo recuerdes, tu sistema sí. Y cada microalerta rompe profundidad. Eso significa que puedes dormir 8 horas, pero pasar la noche entrando y saliendo de mini alarmas fisiológicas. El resultado: inconsistencia o inconsciencia sin restauración. No todo despertar es consciente, pero todo despertar fragmenta. Si pasas el día en hiperactivación constante, urgencia, multitareas, presiones, sobreestimulaciones, no puedes esperar que el cuerpo cambie de modo instantáneamente al tocar la almohada. Es imposible. La regulación nocturna empieza horas antes. El descenso autonómico es progresivo, no interruptor. El error moderno es intentar dormir sin haber desacelerado, querer apagar sin haber bajado las revoluciones. El sistema no funciona así. El sueño profundo ocurre cuando la fisiología recibe permiso de seguridad, seguridad metabólica, emocional, ambiental. Si el cuerpo percibe amenaza, incluso psicológica, no baja del todo y sin descenso, no hay restauración completa. La noche no repara lo que el día no deja soltar. Tu sistema nervioso necesita transición, no colapso. Necesita descenso, no agotamiento extremo. Necesita seguridad, no solo cansancio. Porque puedes quedarte inconsciente por fatiga, claro, pero solo descansas por regulación. Hay algo que casi nadie explica con suficiente claridad. El sueño no solo descansa el cuerpo, estabiliza la emoción. No es metáfora, es función biológica directa. Durante la noche el cerebro no solo se consolida, no solo consolida la memoria, recalibra la reactividad emocional. En términos muy simples, mientras duermes bien, tu cerebro reajusta la intensidad con la que respondes al mundo al día siguiente. Cuando el sueño es profundo y completo, los circuitos emocionales, especialmente los relacionados con amenaza, miedo, irritabilidad e impulsividad, bajan su nivel basal de activación. No desaparecen, se regulan, se vuelven más modulables, más proporcionales, más flexibles. Pero cuando el sueño es insuficiente o fragmentado, ocurre lo contrario, la reactividad aumenta y la capacidad de control disminuye. Dormir mal no solo te cansa, te vuelve más reactivo por dentro. Una de las estructuras cerebrales más sensibles a la falta de sueño es el sistema de detección de amenaza. Es el que evalúa el peligro, rechazo, error social, incertidumbre. Cuando el descanso falla, ese sistema se vuelve mucho más sensible.
detecta peligro más rápido y con menos evidencia. Por eso, después de tantas malas noches, todo molesta más, duele más, irrita más. No es debilidad emocional, es umbral biológico reducido. Al mismo tiempo, las áreas cerebrales encargadas de frenar impulsos, reinterpretar situaciones y modular respuestas, lo que podríamos llamar control emocional superior, pierden eficiencia con la privación del sueño. No desaparecen, pero trabajan peor. Es como manejar con frenos desgastados. El resultado, más emociones crudas, menos regulación consciente. Esto explica por qué tras dormir mal hay más discusiones, más llanto fácil, más sensibilidad al rechazo, más pensamientos negativos automáticos y claro, más dificultad para relativizar. El cerebro no está exagerando, está desregulado. Ahora voy a entrar a algo más profundo. El papel del sueño REM, que es la fase donde soñamos más intensamente en el procesamiento emocional, durante el REM el cerebro reactiva los recuerdos cargados de emoción. Pero en un entorno neuroquímicamente distinto al de vigilia, es como revisitar la experiencia sin toda la carga fisiológica original. Eso permite la integración. Una forma simple de decirlo en cámara, digámoslo así, ¿no? Una forma simple de recordarlo es que el sueño REM es como una terapia nocturna automática. No borra los recuerdos, les baja a la carga. Cuando esta fase se reduce o se fragmenta, ya sea por alcohol, por estrés, por despertares frecuentes, por medicamentos, por sedantes mal utilizados, los recuerdos emocionales quedan menos procesados. Se sienten más crudos al día siguiente, más pegados al cuerpo, más activadores. Por eso las personas con mal dormir crónico reportan más rumiación, más recuerdos intrusivos o más pensamientos intrusivos, más dificultad para soltar lo vivido. No es solo psicológico, es falta de procesamiento nocturno. También hay una relación directa entre el sueño deficiente y la ansiedad basal elevada. La ansiedad no es solo pensamiento, no. Es estado fisiológico y la falta de sueño aumenta el tono de la alerta interna. El cuerpo se siente más listo para poder reaccionar, incluso sin amenaza clara. Esa sensación corporal luego es interpretada mentalmente como una mayor preocupación. Por eso es que lo primero que se activa es el cuerpo. Luego la mente busca explicación. Eso también impacta el estado de ánimo. El mal dormir sostenido se asocia con mayor probabilidades de tristeza persistente, pérdida de motivación y una sensación de sobrecarga emocional. No porque el sueño cause todo, sino porque la regulación nocturna es parte del equilibrio afectivo. No puedes pedirle estabilidad emocional a un cerebro que está agotado. Es biológicamente injusto. También se altera la percepción social. Dormir mal aumenta la interpretación negativa de las expresiones faciales neutras. Rostros neutros parecen más fríos. Comentarios neutros se perciben como más críticos. El filtro cambia. No es que el mundo empeore, es que el detector se vuelve más sensible a las cosas negativas. Esto tiene un impacto directo en relaciones, más malentendidos, más susceptibilidad, más conflictos. Muchas discusiones de pareja nacen de dos sistemas nerviosos que mal durmieron. Claro, intentando interpretarse. Otra capa importante es que el sueño regula la resiliencia emocional, la capacidad de recuperarte después de un golpe emocional. Con buen descanso, el sistema vuelve a línea base con más rápido. Con mal descanso, la emoción negativa dura más tiempo, se queda, se pega. Es como si el cerebro no tuviera suficiente capacidad para limpiar, digamos, las emociones. También afecta la motivación. El mal dormir reduce la activación de circuitos de anticipación positiva. Hay menos impulso hacia las metas, menos sensación de recompensa, más apatía. Esto no es flojera, es neuroenergía baja. Dormir bien no solo te da energía, te la devuelve, te devuelve la esperanza neurobiológica. Y hay algo que yo necesito que tú recuerdes, ¿sí? Que tú reconozcas. Cuando el sueño falla, aumenta la sensibilidad emocional corporal. Hay más tensión, más inflamación percibida, más dolor, más irritabilidad premenstrual, más labilidad, ¿sí? El sistema completo pierde todo. No es casual que muchas mujeres digan, cuando duermo mal todo se me mueve por dentro. ¿Por qué es cierto? Claro que sí.
El sueño es el maestro de la regulación. No resuelve la vida, pero mejora la capacidad de procesarla. Ay, Dios mío, eso es maravilloso. Y hay algo que tengo que decir con total honestidad. La mayoría de los problemas de descanso hoy no vienen de una enfermedad rara. Vienen de un estilo de vida biológicamente desalineado. No es falta de ganas de dormir. Es exceso de señales equivocadas. El cerebro que regula el sueño evolucionó de entornos con una seguridad real, silencios relativos, ritmos estables y baja sobreestimulación nocturna. El cerebro que intenta dormir hoy recibe luz artificial intensa, informaciones infinitas, carga emocional digital, ruidos, horarios variables y estimulación cognitiva hasta minutos antes de cerrar los ojos. No es que tu cuerpo no sepa dormir, es que el entorno moderno no sabe cómo apagarse del todo. El primer gran disruptor es la luz nocturna artificial, especialmente la de las pantallas. El sistema del sueño no se regula por hora del reloj, se regula por señal de luz en la retina. Esa señal viaja a los centros del tiempo biológico y ajusta la liberación de la melatonina, que es la hormona que marca biológicamente la noche, ¿sí? Cuando usas pantallas muy brillantes en la noche, ya sea teléfono, tablet, laptop, lo que tú quieras, retrasas esa señal. No importa si dices ya es tarde, pero tu biología sigue siendo atardecer extendido. El resultado, el cerebro retrasa la programación del sueño profundo. Te duermes, te desplazas de manera intensa, ¿sí? No te desvelas solo por pensar, eso es mentira. También te desvelas por iluminarte mal. El segundo gran factor es es como la hiperestimulación cognitiva nocturna. No es solo la luz, es el contenido, redes sociales, noticias, discusiones digitales, videos intensos, scroll infinito. Cada estímulo activa microrespuestas emocionales. El cerebro social no distingue entre experiencia vivida y experiencia observada intensamente. Se activa igual y luego le pedimos que duerma en 5 minutos. Por favor, sí. Bájale 2. El sistema nervioso necesita descenso progresivo, no corte brusco. Otro interruptor silencioso es el horario irregular. Dormir horas a horas muy distinta cada día rompe la sincronización interna. El reloj biológico no solo regula el sueño, regula la temperatura corporal, regula las hormonas, el metabolismo y la alerta. Cuando cambias la hora de dormir cada noche, el sistema no puede predecir y cuando no predice, no optimiza. La regularidad es más importante que la perfección. Dormir 7 horas a horarios estables suele restaurar más que 8 horas a horarios netamente caóticos. También está el jet lag social. Acostarse temprano entre semana y muy tarde el fin de semana. Biológicamente es como viajar de zona horaria 2 veces por semana. El lunes, el cuerpo está o no está cansado, está desfasado, ¿sí? Otro factor importante es la comida nocturna pesado tardía. La digestión profunda es un proceso metabólicamente activo. Si cenas muy pesado y muy tarde, el cuerpo entra a la noche en modo digestión intenso. No es modo restaurador. Aumenta la temperatura interna, actividad metabólica y microactivación autonómica. El cuerpo no repara igual cuando está procesando una carga digestiva muy grande. También influye el consumo de la cafeína tardía, incluso si crees que no te afecta. La cafeína no solo activa, bloquea señales de presión del sueño en el cerebro. Puedes sentirte cansada, pero la señal química de dormir está parcialmente bloqueada, ¿sí? Y su efecto puede durar más horas de lo que la gente tiende a imaginar. No es solo, sí puedo dormirme, no, es qué profundidad logro después. El alcohol nocturno también es un saboteador frecuente, ya que produce sedación inicial, sí, claro que sí, pero rompe la arquitectura después. Reduce las fases restauradoras y aumenta las despertares en la segunda mitad de la noche. Muchas personas creen que les ayuda y en realidad les fragmenta. Otro factor moderno es la fusión de espacios. Trabajar en la cama, ver series en la cama, discutir en la cama, comer en la cama. El cerebro aprende a asociar,
de asociaciones contextuales. Si la cama es el lugar de alerta, conflicto o estímulos, no es una señal limpia de descanso, ¿sí? El condicionamiento importa, claro que sí. La cama debe ser señal de seguridad fisiológica, no un centro de actividad. También debemos hablar del estrés digital anticipatorio. Dormir con el teléfono al lado, notificaciones activas, expectativas de mensajes, correos o llamadas, aunque no despiertes del todo, el sistema mantiene vigilado o la vigilancia ligera. La disponibilidad permanente impide la desconexión biológica profunda. No puedes dormir profundo si sigues disponible para absolutamente todo el mundo. La temperatura ambiental también importa. El cuerpo necesita descender la temperatura interna para poder entrar en el sueño profundo. Ambientes muy cálidos dificultan esa transición. El sueño biológico prefiere fresco, no frío extremo, pero sí fresco. El ruido irregular es otro fragmentador. No todo ruido despierta conscientemente, pero sí altera la profundidad. El cerebro sigue monitoreando ambientes incluso estando dormido. Sonidos impredecibles, microalertas. También hay un elemento emocional moderno, la carga mental sin cierre, días que terminan sin transición, sin descarga, sin procesamiento. La mente entra a la cama todavía en modo resolver, no porque quiera, porque no cerró el ciclo. El sistema necesita rituales de descenso, no solo hora para acostarse. Entiéndelo, no estás fallando en dormir. Estás intentando dormir en un entorno que por supuesto no está cooperando. La mayoría no tiene un insomnio primario. Tiene sueño saboteado por señales modernas. La buena noticia, muchas de estas variables son netamente modificables. No requieren una tecnología avanzada. Requieren alineación del estado biológico básico. Ahora quiero pasar a entender el problema, construir la solución. Porque dormir no es cuestión de suerte, es cuestión de señales biológicas consistentes. El sistema del sueño no responde a la motivación, responde al patrón, ¿sí? Por eso es que no vamos a hablar de haz esto y ya no, vamos a hablar de arquitectura de la regulación nocturna. Y el primer principio es, el sueño profundo empieza mucho antes de acostarte. No comienza en la cama, comienza en la tarde. El sistema nervioso no baja de 100 a 0 en minutos, necesita descensos progresivos, necesita... Si tu día termina acelerado, tu noche empieza fragmentada, por eso el primer pilar es el ritual de transición. No es algo espiritual, es neurológico. El cerebro aprende secuencias si cada noche repites una cadena de conductas de baja estimulación. Luz más cálida, menos pantallas, tono más lento, menos carga cognitiva. El sistema empieza a anticipar el descenso. La anticipación regula, la sorpresa activa. El segundo pilar, regularidad horaria, no perfecta, pero sí estable. Acostarse y levantarte en rangos similares cada día. Entrena el reloj biológico interno. Cuando el reloj interno es estable, la arquitectura del sueño se organiza mejor automáticamente. Tu cuerpo duerme mejor con ritmo, no con improvisación. Tercer pilar, luz correcta en el momento correcto. Mucha gente intenta mejorar la noche sin optimizar la mañana. La exposición a la luz natural en las primeras horas del día es una de las señales más potentes para sincronizar el reloj biológico, ya que ayuda a que la señal de noche llegue a tiempo después. Luz fuerte de día, luz baja y tenue de noche. Esa es la fórmula biológica básica. En la noche reduce la iluminación intensa progresivamente. No es solo apagar, no, es atenuar. La retina mide la intensidad, baja la intensidad. Mensajes de noche. Cuarto pilar, ¿sí? Descenso autonómico intencional. No puedes obligarte a dormir, pero sí puedes inducir estados fisiológicos que facilitan el sueño. Respiraciones más lentas, exhalaciones más prolongadas, movimientos suaves, estiramientos lentos, ducha tibia, lectura tranquila. No porque sean relajantes en sí, no, sino porque activan las ramas parasimpáticas. Exhalar más largo que inhalar es señal directa de descenso. Movimientos suaves nocturnos regulan más que ejercicios intensos nocturnos. El ejercicio fuerte muy tarde puede activar algunos sistemas. El cuerpo necesita una ventana de enfriamiento después
de activarse. Y el quinto pilar, la higiene cognitiva nocturna. La mente necesita cierre del ciclo. Si entras en la cama con listas abiertas, conflictos activos y rumiación, el sistema sigue en modo procesamiento. Una práctica simple y potente es la descarga escrita previa. Sacar pendientes, preocupaciones y tareas al papel. El cerebro deja de tener que sostenerlas, entre comillas. Lo que escribe se descarga de manera parcial. Sexto pilar, frontera digital. Establecer límites de estimulación digital intensa, no solo por luz, por activación emocional. No es prohibición, es protección fisiológica. El sistema no puede bajar si sigue recibiendo microimpactos emocionales cada minuto. Desconectar no es aislarte, es permitirse parar, ¿sí? O reparar, mejor dicho, y mejorar tu sueño. El séptimo pilar, ambiente fisiológico del sueño. La oscuridad real, la temperatura fresca, ruido estable y mínimo, la cama asociada solo a descanso. Oscuridad no es lucecita tenue, es oscuridad. La melatonina responde al contraste. Cuanto más oscuro, más señales y mejores señales internas. Fresco favorece profundidad, calor excesivo la fragmenta. El octavo pilar, la nutrición nocturna estratégica. No irte a la cama con la digestión pesada, no, pero tampoco con hambre intensa. Cenas moderadas más temprano que tarde, con carga digestiva totalmente razonable. El cuerpo repara mejor cuando no está procesando una carga metabólica muy grande. Noveno pilar, regulación emocional antes de dormir. Conversaciones difíciles, discusiones intensas o trabajo altamente estresante no puede, te van a elevar de manera activa. No siempre se pueden evitar, pero sí puedes amortiguar con transiciones posteriores. El sistema necesita como un aterrizaje, no un salto directo al sueño. El décimo pilar, consistencia conductual incluso tras mala noche. El error común, dormir pésimo y el día siguiente desordenar todo. Ciertas largas, café excesivo, horario caótico, eso empeora la siguiente noche. La corrección del sueño es por consistencia, no por compensación extrema. La regularidad corrige más que la recuperación impulsiva. El sueño no mejora por desesperación, mejora por patrones repetidos. Ahora, algo importante. No todas las personas necesitan el mismo protocolo exacto, pero todas necesitan señales coherentes. El sistema de sueño es entrenable, no se trata de perfección, se trata de dirección fisiológica correctamente sostenida. Y también tengo que decir esto con mucho cuidado. Si hay despertares frecuentes, ronquidos, respuestas fuertes, pausas respiratorias, fatiga extrema, persistente o somnolencia diurna severa, eso merece evaluación clínica. No todo es hábito. A veces hay trastornos respiratorios del sueño u otras condiciones médicas que deben estudiarse a profundidad. Optimizar hábitos ayuda, claro que sí. Diagnosticar cuando corresponde protege. Dormir bien no es un lujo, ¿sí? Es mantenimiento neurológico básico. No es premio, es requisito de una total regulación. Cuando el sueño empieza a ser profundo, continuo y regulador y reparador, los cambios no solo se sienten, se observan en múltiples niveles. No ocurre de un día para otro, pero cuando la arquitectura mejora de forma sostenida, el sistema completo empieza a reequilibrarse. Y lo primero que suele cambiar no es la energía, es la estabilidad interna. Muchas personas esperan primero más fuerza, pero lo primero que aparece es menos reactividad, menos explosión emocional, menos irritabilidad basal, menos sensibilidad desproporcionada. No porque la vida sea fácil, sino porque el sistema nervioso está mejor regulado. El umbral de activación sube. Ya no todo dispara respuestas intensas. Hay más espacio sobre estímulos y reacción. Dormir bien en sí no elimina el estrés, aumenta tu margen de procesarlo. El segundo cambio importante es la claridad cognitiva. Mejora la atención sostenida y la capacidad de concentración y, por supuesto, la velocidad de dicho procesamiento. El pensamiento se vuelve menos confuso, menos disperso, menos impulsivo, no porque te esfuerces más, sino porque el cerebro está menos inflamado funcionalmente y mejor sincronizado. Las decisiones mejoran cuando el cerebro logra descansar, no por moral, no por neurobiología.
sino por consistencia. También mejora la regulación emocional social, interpretas mejores los tonos, los gestos, los mensajes, menos malentendidos, menos lectura negativa automática. El mundo social se vuelve menos amenazante, no porque cambie, porque tu filtro cambia. Un cerebro que está descansado discute menos y claro, tiende a comprender mucho más. Y a nivel corporal, uno de los cambios más notables es la mejor regulación del apetito. El sueño restaurador ayuda a estabilizar las señales del hambre y la saciedad. Disminuye la impulsividad alimentaria, bajan los antojos intensos por energía y mejora la relación con la comida. No es dieta, es señal hormonal regulada. Dormir mejor reduce el hambre desorganizada, no es fuerza de voluntad, es una señal interna. También mejora la sensibilidad al esfuerzo. Actividades que antes parecían abrumadoras se sienten más manejables. No porque se vuelven pequeñas, no, porque tu capacidad de carga sube. El cansancio deja de ser permanente y pasa a ser más proporcional. Otro cambio profundo ocurre en la memoria emocional. Las experiencias difíciles se sienten menos pegadas, menos crudas, menos intrusivas. No desaparecen, se integran. El cerebro procesa mejor durante la noche. La emoción sigue, pero no tiende a dominar. Dormir bien no borra, reprocesa. A nivel inmunológico, las personas con sueño restaurador sostenido suelen enfermarse menos y recuperarse mejor. No es un blindaje absoluto, es sistema defensivo más coordinado. La noche es ventana de regulación inmune activa. A nivel cardiovascular también hay un beneficio. Mejora la presión basal, mejora la variabilidad cardíaca, mejora la flexibilidad autonómica. El corazón responde con más adaptación, menos rigidez fisiológica. En la salud femenina, que es parte central, digamos, de todo esto, ¿sí? Mejora las hormonas, la sensibilidad del estrés, la regulación del ciclo y la percepción de la inflamación. Muchas mujeres reportan menos labilidad, menos hinchazón percibida y, por supuesto, menos variabilidades emocionales extremas cuando mejoran su descanso profundo. No porque el cuerpo cambie en sí, porque se regula. Y otro efecto muy importante es la resiliencia emocional, que se me encanta. No significa que no duela, significa que te recuperas más rápido. El tiempo de arrastre emocional disminuye, el sistema vuelve a la línea de base antes. Eso cambia la experiencia de vida completa. El dolor dura menos cuando el sistema se regula mucho mejor. También mejora la motivación dirigida. Vuelve el impulso de iniciar, crear, moverte, organizar. No es euforia, es disponibilidad energética. La dopamina funcional depende también del descanso. Sin sueño profundo, la motivación tiende a caer. Dormir bien no solo da energía, te devuelve la dirección. Las relaciones también cambian cuando el sistema nervioso está regulado, se comunica mucho mejor, escucha mejor, responde con más paciencia, menos reactividad defensiva, más presencia, no es técnica, es estado fisiológico. Muchas mejoras relacionales comienzan en la noche, no en la conversación. Y algo muy importante, mejora la sensación subjetiva de seguridad interna, no siempre consciente, pero es real. El cuerpo se siente menos en alerta, menos tensión basal, menos algo no está bien, sin causa clara. Eso cambia cómo habitas tu día. El descanso profundo no solo te recarga, te devuelve la sensación de seguridad corporal. Ahora, hay que decir una verdad muy clínica. No todo mejora solo con dormir bien, pero casi todo mejora más fácil cuando logras dormir bien. El sueño no sustituye la terapia, la nutrición, los vínculos sanos, ni los propósitos, pero los potencia. El sueño no es la solución total, no es el multiplicador biológico. Dormir bien no es algo pasivo, es una intervención neurológica diaria. No es simplemente perder tiempo, como muchos he escuchado, es recuperar función. Y hay algo que necesito decir con mucha claridad. La mayoría de las personas que no logran dormir mejor no fracasan por falta de disciplina, fracasan por estrategia equivocada. No porque no lo intenten, sino porque atacan el síntoma, no la arquitectura. El primer error común es perseguir el sueño con ansiedad, convertir dormir en tarea, en presión, en meta rígida.
Mirar el reloj, calcular las horas, forzarse a dormir, enojarse por no lograrlo. Eso activa el sistema de alerta exactamente, el sistema que impide el sueño profundo, ¿sí? No puedes obligar al sistema nervioso a dormir. Solo puedes permitirle bajar. Cuando más intentas forzarte, más activas la vigilancia interna. El sueño no responde al control, responde a la seguridad. El segundo error, usar solo pastillas o suplementos como solución primaria sin cambiar señales biológicas. Algunas ayudas farmacológicas pueden tener lugar clínico, pero si no corriges la luz, el ritmo, los hábitos, solo produce sedación parcial, no una restauración completa. Sedarse no es regularse, dormirse no es repararse. El tercer error frecuente, cambiar todo de golpe por 3 días y abandonar. El sistema del sueño responde a la repetición o la intensidad corta. Protocolos extremos de pocos días no reentrenan ritmos, solo generan esfuerzo puntual. El sueño mejora por consistencia, no por entusiasmo breve. Y el cuarto error, ¿sí? Intentar recompensar noches malas con mañanas tardías. Dormir hasta muy tarde tras mala noche desorganiza el reloj interno y empeora el siguiente. La corrección del sueño se hace estabilizando la hora de despertar, no extendiéndola sin límite. La hora de despertar regula más que la de acostarse. Quinto error, siestas largas o tardías para recuperar. Siestas extensas reducen la presión biológica, sí, del sueño nocturno. El resultado, cuesta dormir en la noche, se repite el ciclo. Si se usan, deben ser cortas y temprano, no rescates largos de la tarde. Y el sexto error, exceso de cafeína como parche de cansancio crónico. Mucha gente intenta sobrevivir al mal dormir estimulándose más. Eso lo que hace es perpetuar el ciclo. Más estimulación, peor noche. Más estimulación. No es la solución, es deuda acumulada. No puedes pagar falta de sueño con cafeína. Solo la difieres. El séptimo error, ejercicio intenso demasiado tarde en lugares sensibles. El movimiento es excelente, eso sí, pero muy activante cerca de la hora de dormir. Puede elevar la temperatura y la activación autonómica. No es prohibido, pero sí debe individualizarse. Octavo error, usar la cama como campo de batalla mental. Quedarte horas despiertas en la cama frustrándote condiciona la asociación negativa. El cerebro aprende, cama es igual a lucha. A veces es mejor levantarte brevemente, bajar la activación y volver cuando haya somnolencia real. La cama debe asociarse con descenso, no con peleas internas. Noveno error, ignorar señales médicas reales. Ronquidos fuertes, pausas respiratorias, asfixias nocturnas, somnolencia diurna, extrema, despertares con jadeo, dolores de cabeza matutinos. Eso no es solo un mal hábito. Puede ser trastornos respiratorios del sueño. Necesita evaluación. Optimizar hábitos ayuda a diagnosticar cuando corresponde, protege. El décimo error, obsesionarse con dispositivos y métricas sin escuchar el cuerpo. Relojes, apps, trackers pueden aportar datos, pero no deben sustituir la experiencia subjetiva y clínica. Dormir pendiente del puntaje del sueño genera ansiedad de rendimiento. Otra vez activación. El descanso no es examen, es estado fisiológico. También hay un error psicológico profundo. Creer que dormir bien es un lujo secundario. Muchas personas colocan el sueño al final de la lista después del trabajo, pendientes, contenidos, redes, demandas externas. Pero biológicamente es al revés. El sueño sostiene la capacidad de hacer absolutamente todo lo demás. No es tiempo perdido, es función base. Dormir no es escapar de la vida, es preparar el sistema para vivirla mucho mejor. Y hay algo importante para no generar culpa. Nadie duerme perfecto todas las noches. El objetivo no es perfección, es dirección. Tendencia de mejora, no control absoluto. Hay noches malas, claro que sí. El sistema tolera la variabilidad. Lo que importa es el patrón dominante. El cuerpo no necesita perfección, necesita coherencia. Tu cerebro tiene un turno nocturno de reparación. No lo ve nadie, no lo aplaude nadie,
pero sostiene todo lo que sí se ve. Cuando duermes profundo no estás desconectándote, estás recalibrándote, ¿sí? Tu emoción, tu claridad, tu regulación, tu capacidad de amar sin desbordarte, tu capacidad de decidir sin romperte. Dormir bien no es debilidad, es estrategia biológica y tu sistema aprende a descansar, claro que sí. Tu vida en ese momento empieza a responder distinto. Gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerda algo, mujer. Siempre volver a ti. Por favor, compártelo con esa persona que lo necesitas. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Dale un like, suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video.